Algo contigo, un programa de radio basado en historias reales. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das. Pues Adán Fernández, eso que tú me das, muy buenas tardes. Hola otra vez, buenas tardes. Vamos con eso que tú me das. Vamos a hablar con una nueva asociación de un tema del que no hemos hablado aquí todavía en esta sección. Por lo complicado, menos. Pero que además creo que es muy necesario. Una asociación que tenía por aquí apuntado Abrazos Verdes. Abrazos Verdes. Y que pues se centra en una situación que está muy de actualidad, aunque no lo parezca o aunque se quiera ocultar un poquito por parte de los medios, porque no lo sé, me da la sensación que no sale todo lo que de verdad está pasando. Mira, buscas información para preparar siempre la sección y a veces cuesta más que otras encontrarla, pero hay una frase que dicen los propios miembros de esta asociación con la que vamos a hablar hoy, que yo creo que lo resume perfectamente y que podría ser el titular perfecto, ¿no?, para esta entrevista, que es un tema que se oculta tanto que sientes que nadie te entiende. Eso lo ha dicho Alba López, que es la persona con la que vamos a hablar hoy, que es cofundadora y presidenta de la asociación Abrazos Verdes, cofundadora, presidenta y superviviente también, ¿vale? Vamos a hablar de ello a lo largo del programa. Abrazos Verdes es una asociación cuya función principal, aparte evidentemente de la prevención del suicidio y de derribar tabús, es dar voz a los y a las supervivientes por duelo por suicidio. Un tema, como digo, complicado y que además recientemente, y no eran ni 2 semanas, me toca a mí también de frente porque lo ha sucedido una persona, una amistad, pues decidió quitarse la vida y además nos envió un vídeo durísimo, y es una situación complicada, una situación en la que uno se pregunta, ostras, ¿qué está pasando? Alba López, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel y Adán. Buenas tardes a los dos. Bienvenida a Algo Contigo, eso que tú me das. Indudable que esta es una labor magnífica la que hacéis, y ardo en deseos, seguro que Adán también, de conocer más, de saber más cosas. Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Gracias por invitarme, sobre todo. No, gracias a ti por responder, también y con gusto a esta llamada, a esta invitación. Yo creo que lo primero que a mí me gustaría preguntarte es por qué tiene que nacer una asociación en Asturias como Abrazos Verdes y por qué nace, permíteme, tan tarde. Es decir, si damos datos y el suicidio es a día de hoy la muerte no natural la más elevada o por el que más casos hay, ¿por qué tiene que nacer una asociación como Abrazos Verdes en Asturias? Hace tan relativamente poco, porque ¿qué tenéis? Como ni 2 años de vida, me parece, Alba. Sí, nada, poquito antes de la pandemia. Pues yo siempre cuento lo mismo, ¿no? En principio fue por necesidad propia. Claro. Yo me convertí en superviviente en julio, pues mira, se va a hacer ahora 3 añitos. Uh-huh. Y lo primero que hice, de las primeras cosas que hice, aparte de intentar sobrevivir, ¿no?, de ahí lo de superviviente, fue buscar a otras personas que con su experiencia, que hubieran pasado por lo mismo que yo, que me pudieran ayudar. Y ¿cuál fue la sorpresa? Que en Asturias, pues no encontraba nada, no había ningún recurso, no había ni asociación, ni movimiento civil, ni desde los estamentos, ¿no? Sí, ni la administración, digamos, tampoco. Sí, no había nada donde me viera reflejado esa situación tan en concreto. Y pues con mi amiga y cofundadora Beatriz Sanjurjo, pues decidimos que donde no había nada, pues había que crear algo, y eso fue. Siempre decimos que lo nuestro es un altruismo egoísta, ¿no? Porque la manera de recibir a otros que pasaban por lo mismo que nosotras, a nosotras también nos ayudaba. Es sanador también, entiendo.
Perdona, no sé si me oís bien, sí. Es que me oigo con un poco de retorno. Vale, vamos a intentar a ver si te los bajamos un poco y puedes escucharte mejor. Nosotros te escuchamos perfectamente y los oyentes seguro que también, ¿eh? Igual Vale. es una cosa, vamos a intentar ajustarlo un poco, pero nosotros te estamos escuchando perfectamente. Por ubicar a los oyentes, Alba, porque vamos a utilizar estos términos bastantes ocasiones seguro durante esta entrevista, hay que diferenciar, vosotros lo hacéis mucho, la palabra superviviente de la palabra sobreviviente. Sí, no deja de ser necesario para el cerebro humano categorizar, ¿no? De alguna manera. Y sí es verdad que en la literatura científica o psicológica este término de superviviente a veces se utiliza para quien sobrevive, ¿no? a un intento, a una crisis autolítica. También se utiliza para aquellas personas que están en duelo por haber perdido a alguien querido por este motivo, ¿no? Por suicidio. Nosotros decidimos llamarnos supervivientes, pues por una cosa de eficacia, ¿no? y de gestión de la nomenclatura. Y sobrevivientes llamamos a aquellas personas que han pasado por una crisis autolítica o han tenido algún intento. Y bueno, la palabra supervivientes no es que la hayamos inventado nosotros, ya la Asociación Americana de Psicología y de Psiquiatría llama supervivientes a quienes pasamos por un duelo de alguien querido por suicidio, porque ponen o dicen, ¿no? Los expertos que este tipo de duelo asemeja o tiene las mismas consecuencias que una persona que ha pasado a nivel emocional, que ha pasado por un campo de concentración. Y de ahí viene la palabra supervivientes. Ahí queda eso, qué duro, ¿eh? Sí. Para ser, lo decíamos al principio de la entrevista, en la introducción, hablando con Miguel, primera causa de muerte no natural en España. Asturias incluso está a la cabeza habitualmente en todas las estadísticas en muertes por suicidio. ¿Por qué se habla tan poco de ello, Alba? Bueno, por muchas causas, ¿no? Yo creo que, o por lo menos siempre comentamos, una de las principales es que España en concreto viene de un contexto social donde la religión tenía una importancia muy relevante que no podemos obviar. Hay una parte muy importante de nuestra sociedad que se ha criado en un contexto mayoritariamente católico y religioso, aunque incluso dentro de la propia religión católica este pensamiento y este dogma, ¿no? sobre lo que es el suicidio ya está cambiando. Hay que entender que hasta el año 1985 en España a quien fallecía por suicidio se le enterraba fuera de lo que era Camposanto. Esto nos da un poco, ¿no? Además de más cosas, la idea de donde ya es tabú y una muerte traumática el que incluso después de la muerte nuestro ser querido quedara estigmatizado de esa manera, ¿no? Fuera de lo que era el descanso eterno del resto, pues ya nos hace una idea de por qué se ocultaba. Supongo, también, tú has hablado de mitos y has hablado de tabúes, Sí. que yo creo que es importante también aprovechar hoy para seguir desterrando, ¿no? Porque yo creo que hay frases que todos podemos decir a veces por ignorancia, quiero decir, o por error, que no queremos, pero sí que yo creo que es una oportunidad, igual que hablamos del lenguaje inclusivo para hablar con muchas asociaciones, yo creo que aquí también tenemos que derribar algunos temas y algunas palabras que yo creo que vosotros como supervivientes no os gusta, ¿no? Escuchar ni os gusta que se digan. Más que no nos gusta y hemos cometido, ¿no? Yo siempre digo que soy el vivo ejemplo de lo que no se tiene que hacer, ¿no? Cuando alguien a quien quieres, en este caso mi marido, falleció por suicidio, cuando alguien que quieres está pasando por una crisis autolítica, conocemos los mitos y la mitología que hay alrededor, pero además te fijas en series, en películas, o sea, ese mito de que, por ejemplo, quien lo dice no lo hace, cuando se sabe ya y cuando hay muchos estudios donde te dice
que un porcentaje entre un 70 y un 90% de las personas que fallecen por suicidio avisó de alguna manera o dio conocimiento de sus intenciones, ¿no? Se sigue diciendo quien lo dice no lo hace cuando ya se sabe que esto no es cierto, o son valientes o cobardes, ¿no? Dándole ese romanticismo o esa imagen, ¿no? a un acto que se comete en una desesperación absoluta y desde un dolor emocional que si fuera físico entenderíamos, pero que al ser emocional parece que no llegamos a empatizar tanto. Yo a esto que dices intervengo, Adán, un segundín, Sí, claro. porque a mí me sucedió recientemente, a principios de este mes, bueno, una persona que falleció y falleció por suicidio. No voy a dar datos y demás porque, bueno, pues en redes sociales una persona más o menos conocida a nivel aquí local y se optó por simplemente comentar el fallecimiento, pero no se dijo verdaderamente las causas, lo que había sucedido, ¿no? Pero es una persona que era una persona con la que además había iniciado un negocio. Yo le estaba ayudando con el negocio, realizando, bueno, pues trabajos profesionales a nivel locución para él. Una persona que además lo último que hablé con él es: Miguelín, a ver cuándo vamos a comer tranquilamente, vamos a ir a tal. O sea, no daba muestras de ningún tipo, nada, de ningún tipo, de que pudiera tener las intenciones que después en un vídeo que nos envió, que envió a unas cuantas personas, que nos dejó aterrados, pues nos decía, se despedía llorando y bueno, pues el final fue el que fue y se quitó la vida el hombre. Y yo te quería preguntar sobre esto que estabas comentando. Claro, a veces los amigos decíamos, carambas, ¿cómo podíamos saber si habernos dado cuenta de algo? Pero es que no mostraba ningún síntoma, a lo que mucha gente podría pensar, es que mira, ya se le notaba que estaba triste, que estaba tal. Es muy difícil porque de verdad transmitía una alegría, una ilusión por los proyectos que tenía, pero en realidad, ¿qué estaría pasando en su interior para que tomara esa decisión? Es muy difícil, Alba, muy complicado. Yo la Claro, verdad que... sí, hay ocasiones, lógicamente los porcentajes son datos y los datos escapan a la vivencia personal, ¿no? Cada persona es un mundo. Hay un porcentaje muy alto que da muestras, incluso hablan de no quiero meter la pata en los porcentajes porque se me van, pero incluso entre un 40 y un 60% de personas, 4 o 6 de cada 10, en la última semana fue al médico de cabecera. O sea, sí hay señales, no todo el mundo. Hay una serie de fallecimientos por suicidio más impulsivos o donde no dio señales, lógicamente ahí es mucho más difícil llegar, ¿no? Y luego hay señales que no son verbales, como por ejemplo hay personas que regalan sus enseres más queridos o sus enseres más preciados. Hay personas que empiezan a arreglar temas legales como para que todo quede cerrado. Hay personas que llaman a familiares o amistades con las que hace mucho tiempo que no tienen contacto, a lo mejor en una misma semana. Y eso por sí solo puede que no te dé una señal visto desde fuera. Sí, escuchándotelo Y a hay ti, simplemente otras personas Alba, que no dan ningún tipo de señal y lógicamente claro, ahí es muy difícil de llegar. Entiendo que para eso, yo creo, Alba, que es una de vuestras luchas, es que hay que trabajar en la prevención. ¿Cómo trabaja la asociación Abrazos Verdes en la prevención? Y también a mí me gustaría que le intentásemos sacar, siempre lo hacemos aquí en esta sección, esa parte solidaria de las personas que nos escuchan, para que también nosotros podamos aprender desde nuestro día a día cómo trabajar en la prevención. No sé si a través de la difusión, yendo a vuestras charlas, que ahora que hacéis muchas, luego hablaremos de cómo seguiros, pero ¿cómo trabaja Abrazos Verdes para la prevención y cómo se os puede echar una mano, ¿no? Desde la sociedad, igual también pues desde la administración, si alguien con cierto poder nos está escuchando? ¿Qué pregunta? O sea, la prevención abarca tantísimas cosas, Claro. Que todos podemos hacer algo en prevención, ¿no? Todos podemos ser agentes de cambio, que se dice. Lo primero es, necesitamos que
se traslade, ¿no? y se comparta. Se necesita formación en los profesionales de todos los ámbitos, tanto vosotros que estáis en los medios de comunicación sois una herramienta importantísima en muchísimas facetas de la vida, y esta es una más, ¿no? Se necesita esa formación de los profesionales, y se necesita que la formación de los profesionales se convierta en información para la sociedad, ¿no? Lo primero, yo creo que lo más importante es que tiene que calar en la sociedad, es que hay que hablar del suicidio, que el no hablar no ayuda. La principal herramienta que tenemos es la comunicación y la palabra, ¿no? Y el poder pedir ayuda. Es muy difícil para alguien que está pasando por una crisis autolítica, una crisis de suicidio, que esté pensando en quitarse la vida. Es muy difícil verbalizarlo. Lo que solemos hacer, porque nos cuesta mucho trabajar o gestionar el dolor de los demás, lo primero que solemos hacer es, ay, por Dios, a mí no me digas eso, invalidar su dolor, ¿no? O pues eso son llamadas de atención, quien lo dice no lo hace. No, hay que tomárselo. Creo que alguien que en su desesperación piense que estaría mejor sin estar aquí que estando, o que sus problemas se le hagan tan sumamente difíciles que crea que no tienen solución. Por lo tanto, lo primero, validar, ¿no?, ese dolor, y en el momento que alguien nos verbalice que está pasando por una crisis o que se está planteando o que no cree que tenga motivos para seguir, buscar esos recursos. Muy importante ese 024 que ha puesto el gobierno en funcionamiento hace poquito, hace mayo, y que todos tenemos que saber, igual que sabemos el número de teléfono del 112 o del 016 o de los números de recursos para problemas que están en la sociedad y que entre todos podemos intervenir. Ese número 024 yo creo que es una herramienta utilísima. Que sepamos que del suicidio hay que hablar bien, no de cualquier manera, pero hay que hablar. Y bueno, y derribar esos mitos, y no pensar que no se puede hacer nada por prevenir el suicidio, porque sí se puede hacer, y tenemos que arrimar el hombro a toda la sociedad. Hablabas Alba, de los medios de comunicación. Yo tengo aquí una frase anotada de un psicólogo, de una psicóloga. Dar cobertura informativa a un suicidio de forma responsable puede tener un efecto preventivo sobre la conducta suicida, ¿no? Que es resume un poco lo que tú decías de los medios de comunicación. Yo quiero aprovechar que tú has hablado de los medios de comunicación. Yo creo que Miguel se va a sumar a lo que voy a decir. Los que estamos aquí somos aficionados a la radio, hacemos esta sección con toda la buena intención del mundo. Yo cada vez que preparo alguno de estos temas que me parece que son tan sensibles y en los que el vocabulario es tan importante, yo quiero de antemano decir que somos aficionados, y que si metemos la pata en algo, si utilizamos alguna palabra que no debemos utilizar, que pues pedir disculpas en este caso a vosotros como asociación y en general, ¿no? Porque al final lo que nosotros precisamente queremos hacer, y ese es el objetivo de esta sección, es visibilizar y dar voz a las asociaciones como la vuestra, que si no existiese, probablemente esta sección sobre el suicidio nos haría. Es decir, yo quiero dejar esto claro: si Abrazos Verdes no existiese en Asturias, esta radio y este programa, Algo Contigo, y esta sección nos estaría haciendo. Entonces, el objetivo principal es ese. Si cometemos errores, pedimos perdón, pero es lo que tú decías, ¿no?, que hay que hablar de ello, y por eso hacemos esta sección. Sí, es importantísimo, y además se está viendo que en poquito tiempo se está logrando mucho, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a lo mejor hace 4 o 5 años, antes de la pandemia, y de que se pusiera sobre la palestra que la salud mental es importante, y que además tenemos muchas carencias, y que en España está pasando algo en la población, que estamos faltos de recursos y que estamos pasándolo mal por el contexto mundial y por el contexto propio del país, y que esto se soluciona arrimando el hombro, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar hablando de un tema como el suicidio pues en una radio a una hora de prime time? Bueno, hay cositas que están cambiando. Yo creo que la mentalidad de la sociedad está cambiando, y falta más,
pero desde luego es un paso muy importante para que las cosas mejoren. Fíjate, Alba, que ha tenido que, lo que tú dices, ¿no? Que yo creo que hablar de la salud mental cuando cantidad de gente que igual ni te lo imaginas, pues, oye, pues va al psicólogo, al psiquiatra, a terapias, por un montón de historias, cada uno con sus temas, no se habla de la salud mental. Parece que ha tenido que venir la pandemia a ponernos enfrente de los verdaderos problemas mentales, vamos a llamarlo así, o de salud mental, pero también yo creo que esto tiene que ser para la sociedad y para los que mandan, como siempre hacemos aquí llamamientos, pues un ejercicio de reflexión profunda, porque claro, estamos hablando, el teléfono para prevenir el suicidio, vuelvo a repetir, que es la causa de muerte no natural más alta en España, en este país, desde hace mucho tiempo. No quiero decir yo tampoco estadísticas porque no sé la proporción a accidentes de tráfico o a otro tipo de muertes. Y el teléfono... Pues mira, para... si no me equivoco, doblaba la proporción de accidentes de tráfico. Y ha ido aumentando además en los últimos años. Sí, ¿no? ha ido aumentando. Quizás, bueno, también es verdad que en la pandemia ha habido como un repunte, pero bueno, que el teléfono, lo que tú decías antes, el teléfono para prevenir el suicidio, ese 024, que vamos a repetir hasta que nos marchemos unas cuantas veces, el 024 es de mayo del 2022. Quiero decir que ahí yo creo que todos tenemos que hacer una reflexión y no sé, un poco de castigo, ¿no? Porque mayo del 2022, un teléfono para la prevención del suicidio llega, bienvenido que sea, pero llega un poco tarde. Sí, hubo mucha reticencia en poner este problema sobre la mesa. No te sé decir el motivo, ¿no? Requeriría un análisis mucho más profundo de lo que te puedo hacer yo. Me imagino, como todos los problemas, si se ponen encima de la mesa, hay que sacar recursos económicos para atenderlos. Claro. Eso es uno de los motivos. Y dos, bueno, cuesta mucho poner encima de la mesa de la sociedad de un país que uno de los primeros o de los más importantes problemas es que la gente está falleciendo por suicidio, porque este tipo de muertes conlleva... no quiero hablar de culpa, ¿no? Pero lo primero que se piensa es una responsabilidad de los que están alrededor. Algo está fallando en la sociedad para que la gente no encuentre motivos o no encuentre la manera de seguir. Sí, totalmente. Es que la mente juega muy malas pasadas, ¿eh? Es cuando uno, además cuando pasa, claro, cada uno somos como somos y vivimos las cosas como las vivimos. A lo mejor me decía el otro día, lo comentaba con un amigo mío, decía, lo que a lo mejor para nosotros es un problema, Adán me cuenta a mí, puede significar, es una nimiez, es una cosa que, vamos, que no tiene nada tal. A lo mejor para Adán es un mundo. Es muy, Claro. Y además, muy complicado. Siempre explicamos, ¿no? El suicidio es multicausal y multifactorial. O sea, no es un problema que Adán te cuente lo que le lleva, sino hay una serie de factores de protección y hay una serie de factores de riesgo, ¿no? Alba, podríamos decir. Una preguntina que te voy a hacer también. Sí. Ignorancia absoluta y me uno a lo que decía Adán también, por si en algún momento una expresión equivocada, somos aficionados y no es intención de ofender. Pero una cuestión que te quería preguntar. Sí. ¿La soledad influye mucho? Muchísimo. Es Porque uno de los factores de riesgo. me doy sí. cuenta tristemente he conocido muchos casos de esta problemática, y es que la soledad es muy, permítanme la expresión, es muy cabrona, ¿eh? Es muy cabrona. Sí. Cuando estás tú solo en casa, a lo mejor, y te vienen a la mente pensamientos, recuerdos, historias, y estás tú solo horas y horas y horas y horas y horas, Sí. es duro, ¿no? Sí, yo creo que es una de las... De hecho, alarma mucho la franja de edad de los menores, ¿no? Que está repuntando mucho y hay una franja de edad también en varones entre 30 y pico y 50 y pico años, donde también hay un pico alto de fallecimiento por esta causa. Pero hay una franja de la que se habla muchísimo menos, que es entre mayores de 65 años, que también hay una mortalidad muy elevada por este factor, o sea, de fallecimiento por suicidio, y uno de los factores de riesgo tienen que unirse más, no es uno solo, pues uno de ellos es lógicamente la soledad, ¿no? Que enlaza con más cosas, es con el sentimiento de
de que tu vida, del sentido de la vida también, ¿no? Esa soledad con el sentido de la vida, con el nido vacío, con, bueno, pues con el contexto socioeconómico también. Siempre es multicausal, los recursos emocionales que tenga la propia persona, o sea, se juntan una serie de factores. Yo Yo siempre cuento, Sí, perdona, no sé cómo perdona vamos tú. de tiempo, Bien, ¿no? bien, No, no te Siempre cuento preocupes, tienes tiempo, tranquila. siempre cuento en experiencia propia, ¿no? Yo cuando me convertí en superviviente, cuando mi marido falleció, bueno, mi hijo tenía 8 años en ese momento, o sea, todos los motivos para vivir, ¿no? Tenía motivos para luchar. Y sin embargo, yo hubo unos meses que pasé una crisis autolítica muy importante, una ideación suicida muy importante, porque sentía muchísimo dolor emocional, o sea, a nivel de que mi dolor emocional se me reflejaba en el cuerpo, o sea, no me podía levantar de la cama, tenía dolor, no podía comer, o sea, estaba incapacitada físicamente, con mucho dolor, del dolor emocional. Y yo siempre digo, mi situación, ¿no? O sea, mi situación fue que yo tenía una red familiar, mis hermanos vinieron a vivir conmigo durante 4 meses, me metían ellos en la ducha, me quitaban la ropa, me la ponían, me daban de comer, atendían a mi hijo. Mi situación concreto en ese momento fue muy buena porque yo tenía una red alrededor que me ayudó, ¿no? Además, con mis recursos emocionales, con la búsqueda de ayuda, con la farmacología, con los profesionales de la salud mental, varios factores hicieron que mi situación en concreto derivara en un buen resultado, ¿no? En que yo esté aquí hablando de esto con una asociación en marcha, haciendo campaña. Si mi situación y mi contexto hubiera sido diferente, igual el resultado hubiera sido completamente diferente. Pues es muy importante que sepamos, ¿no? Y que nos mentalicemos. Hay casos, y habrá muchos casos, el suicidio cero es imposible o prácticamente imposible, pero sí se puede rebajar muchísimo las cifras, cambiando los contextos personales de las personas que están pasando por esa situación. Y eso es lo que tenemos que estar convencidos para poder atajar estas cifras que se están manejando ahora mismo. Bueno, la verdad que poco se puede decir después de lo que acabas de decir. Yo jamás, tengo que confesarlo, que jamás me hubiese atrevido a preguntarte en esta entrevista nada de lo personal, pero que bueno, pues que lo hagas, que yo sé que lo haces, lo has hecho en otras entrevistas, pero al final es el mejor ejemplo, ¿no? de que se puede, de que hay solución y sobre todo la valentía. Yo de verdad no es por pelotearte, no nos conocemos personalmente, no somos amigos, pero sí felicitarte, porque creo que al final eres una superviviente informativa, digamos, una superviviente, lo que tú decías al principio, esto te ha pasado hace muy poco tiempo y bueno, los oyentes tienen que saberlo y que testimonios como el tuyo son los que de verdad dan sentido a la ayuda, a la prevención, a romper tabús. Y si quien te escuche no ve que es necesario poner todos los medios posibles y todos los recursos posibles que están en nuestra mano, no lo hace, pues eso quiere decir que más que eso ya no se puede hacer. Vamos a ir, como tenemos que ir terminando, yo sí que quiero sobre los recursos decir algo. Tú hablabas de los recursos. Recursos hay, porque lo estamos viendo, quiero decir. Yo creo que el problema aquí es de un lo decimos muchas veces aquí, es de un mal reparto o una mala gestión de los recursos. Es decir, como hay, pues, esto no es por comparar, todos los colectivos, todos los problemas, todos los temas tienen que tener su partida, vamos a llamarlo así, o sus recursos económicos y sus presupuestos. Pero claro, hay que priorizar. Y estamos hablando, vuelvo a repetir, no es por ser pesado, de una de las principales muertes no naturales en España y en Asturias. Entonces, es casi obligatorio el dar recursos, pues, a la prevención, pero también a vuestra asociación. Entonces yo me gustaría, ¿qué pide Abrazos Verdes? A nosotros ya nos lo ha dicho, pero un poco a la administración, ¿no? Hay alguna petición, ¿verdad? Pues de momento la verdad es que llevamos muy poquita andadura.
una de las principales medidas que pedíamos era un número de 3 cifras, ¿no? Y con, bueno, con otras asociaciones a nivel nacional y creíamos que era un hito muy importante. Y ahora lo que pedimos es la unificación de protocolos. Hay comunidades autónomas donde se están haciendo proyectos muy buenos. Yo sé que en parte de Asturias y en algunas áreas hay gente muy implicada y se está haciendo, pero bueno, pues ya sabéis, ¿no? El problema burocrático, el problema presupuestario. Necesitamos que alguien dentro de lo que es el Principado, ¿no? Coja este tema como un objetivo personal y se ponga, bueno, a trabajar en ello. ¿Qué pediríamos? Pues pediríamos una mesa de trabajo sobre el suicidio a nivel autonómico y que se sentaran diferentes integrantes de diferentes, un equipo multifactorial que trabajará coordinados, porque no se puede abarcar solo desde lo clínico. Claro. Se necesita la parte social, se necesita la parte clínica, se necesita la parte política, se necesita ese trabajo conjunto y abogamos, ¿no? por esa mesa. Yo, si me permites, en este tema de la mesa, lo que os recomendaría modestamente y por experiencias vividas en el pasado es que de lo que no se habla, igual que estamos haciendo aquí, que de lo que no se habla es como que no se quiere, no se sabe o no se quiere saber, es necesario que hacer un poco de ruido, me refiero en positivo, es decir, pues pedir las reuniones con unos, con otros, con quien sea de presidencia, de todos los partidos, porque es verdad que la política en esto influye, entonces al final, como todo, parece que siempre hay que recurrir a lo mismo, pero si no lo habéis hecho, hacerlo, porque ahora que ya estáis rodando, porque al final se hablará más, eso ya será más informativamente interesante, y es así, hay que decirlo así, y luego pues yo creo que si se consigue esa mesa, yo creo que es un gran objetivo, una mesa de trabajo sobre el suicidio en Asturias. Yo creo que además daría, pues no sé, un golpe de autoridad, digamos, de que a Asturias le importa este tema, este asunto, y bueno, yo creo que es muy interesante. Y luego, Alba, para terminar, a mí me gustaría preguntarte, un superviviente, un sobreviviente o una persona a la que se le pueda ayudar, ¿qué tiene que hacer y cómo puede contactar con Abrazos Verdes? Bueno, con Abrazos Verdes puede contactar por el correo electrónico aps@abrazosverdes@gmail.com. Tenemos una página de Facebook, Instagram también. Y el número de teléfono 657 44 0877. 657 440877 y correo electrónico aps@abrazosverdes@gmail.com. Yo recomiendo también a nuestros oyentes que os sigan Abrazos Verdes /Asturias en Instagram, y poniendo Abrazos Verdes en Facebook también salís a la primera, porque son unas redes sociales muy activas, hay vídeos, hay opiniones de expertos y hay sobre todo información de lo que vais a hacer, de actividades que hacéis también, pues para que la gente colabore con vosotros, que me parece, Alba, que tenéis una, si quieres hablar de ella, este fin de semana. Sí, te iba a decir antes de terminar, si me dejabas decir, bueno, pues que tenemos una obra de teatro de improvisación en Gijón, donde lo recaudado pues va a ser para la asociación, para recursos para trabajar en personas en duelo. Y si me dejas, te digo la dirección, porque es de Gijón, es en la Asociación de Vecinos. Espérate un segundito, No te preocupes, si no búscala, aquí. Busca lo que es importante y aprovecho también para comentar mientras lo buscas que los micrófonos van a estar abiertos también en esta casa a vuestra disposición para promocionar y promover las actividades y todo lo que queráis comentar. ¿Eso cuenta con ello, Alba? Vale, pues muchísimas gracias. Y ahora termino ya de decir dónde vamos a estar el día 25. Venga. En la avenida Santiago, en la Asociación de Vecinos Santiago Gijón, en la calle Peña Santa número 4 del Nuevo Gijón,
La compañía que va a hacer esta obra de teatro improvisada somos gente muy normal y bueno, que os invitamos. He hecho una taquilla inversa que se llama, cada uno aporta lo que buenamente quiere y puede después de la actuación, y todo lo recaudado será para contratar profesionales de la salud mental para trabajar en personas en duelo. Pues queda claro. Si alguien tiene alguna duda de talleres o a dónde acudir, lo dicho, Facebook e Instagram, Abrazos Verdes, correo electrónico y número de teléfono. Y para terminar, Alba, darte las gracias de verdad, de corazón. Yo creo que lo que has hecho hoy es un ejercicio de formación, prevención y llegar a la gente como pocas veces se escucha. Así que para mí, por lo menos, esto ha sido lo de hoy una gran lección y un gran aprendizaje. Así que la familia, eso que tú me das y algo contigo, te damos las gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Dani y Miguel, gracias por invitarme y un abrazo. Un abrazo verde y frondoso. Exacto, abrazos verdes. Abrazos verdes, claro que sí, Alba. Maravillosa labor la que hacéis. A seguir con ello porque es muy importante. Cuídate mucho y estamos en contacto. Para lo que necesitéis, aquí estamos, ¿de acuerdo? Gracias, igualmente. Gracias, Un abrazo, Alba, un gracias. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Tema duro, Adán. Tema duro. Tema complicado. Tema complicado. Bueno, pero ahí yo está. creo que hay que quedarse siempre, como hacemos aquí, con lo positivo. Tenemos la experiencia de una persona que hace 3 años perdió a una persona importante por suicidio, y yo creo que de esto tenemos que aprender todos. Ojalá nos escuchase tanta gente, que seguro que sí, porque si no además le vamos a dar difusión y todo, sí, pero claro, que llegue a la gente que tiene que llegar, cada uno desde su interior, que haga un ejercicio de conciencia, yo el primero, me lo prometo, y pensemos en ello, hablemos de ello, hagamos, igual que difundimos en redes sociales noticias del día a día, exactamente, difundamos también este tema, difundamos de la Asociación Abrazos Verdes, y yo creo que si todos empujamos un poco, al final los que pueden hacer algo lo acabarán haciendo. Aquí el ruido lo hemos visto en muchos asuntos, desgraciadamente es así, hasta que no se hace mucho ruido, parece que las cosas no avanzan. Yo creo que hay que quedarse con eso, con el aprendizaje, y yo darle las gracias una vez más a Algo Contigo por tener la oportunidad de hacer estas cosas. Es maravilloso, es una sección, como ya te he dicho muchas veces, necesaria, justa, muy buena y además conducida de forma brillante. Así que, Adam, es un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros. Gracias, Miguel, y aprovecho también para mandarle un saludo al director general. A Josep, que no coincido con estamos él. abandonados. Creo que ya no voy a volver a coincidir con él más. Un abrazo. Estamos aquí abandonados, pero lo está pasando bien. Un abrazo, Josep. Y gracias, Adán. Un abrazo también para ti. Gracias a ti, Miguel. Un abrazo verde hoy. Verde, muy verde.